Me presento, soy Renato Flores, soy el encargado de la pastoral familiar, que es la pastoral que está eh, auspiciando esta charla que nos va a hacer Mariana Grunefeld. Mariana es periodista, ella es profesora de Historia y Actualidad, eso es lo más importante, porque nos va a dar muchos tips sobre qué es lo que podemos hacer ahora en esta situación. Y quería ponernos un poco en el contexto. Mañana celebramos Pentecostés. En la lectura de mañana vamos a ver que los apóstoles estaban encerrados por miedo. ¿Y esa situación no les parece conocida? Hoy día estamos encerrados por miedo, pero por un miedo distinto. No es miedo a los judíos, es miedo a esta amenaza desconocida y que para los que somos mayores de 60 es altamente peligrosa. Por eso es que queremos pedirle al Espíritu Santo que sople, que nos haga sus herramientas y que nos permita salir de esta situación renovados. Les pido que levantemos una oración al Espíritu diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Mariana, te cedo la palabra. Oye, muchas gracias. No deja de ser raro para mí que hago clase y soy profesora, no tenerlos al frente, tener una pantalla. Siempre me cuesta porque me gusta mucho el contacto humano, ver las caras, ver los ojos, pero bueno, es lo que nos toca y vamos a hablar. Mira, quisiera como dar un contexto a la charla, dividirla en el presente que estamos viviendo, el pasado y el futuro. En estos 3 tiempos nos vamos a mover. Y yo creo que en el presente hay algunas cosas que les voy a destacar que nos van a hablar también de nuestra convivencia futura y nos van a ayudar. Una que obviamente sabemos que estamos viviendo un momento único y nuevo. Hay 2.400 millones de personas acuarentenadas en el mundo. 2.400 millones, de más de 7.000 millones de seres humanos que habitamos este planeta. Y los que no estamos en forma obligatoria están en forma voluntaria. Esto es una cosa completamente nueva, esta dimensión del encierro en la humanidad y este mundo paralelo que estamos viviendo. Es decir, las calles vacías, los edificios donde se trabaja vacío, pero sin embargo el trabajo existe, las corporaciones se están moviendo, en las familias hay vida, hay comercio, pero es aparentemente invisible, es una realidad paralela, algo completamente nueva. ¿Y qué es lo que es lo más paradójico, yo diría, en este presente? Es que en un mundo que tenemos una riqueza inusitada como nunca antes en la historia y una libertad como nunca antes en la historia, la gente si se quiere se puede cambiar de sexo, la gente puede casarse con personas de su mismo sexo, las personas pueden emprender y hacer lo que quieran, y sin embargo, dependemos hoy día de los burócratas del gobierno, de todos los países del mundo, que cierran con un candado la puerta. También hemos visto que este desarrollo de riqueza impresionante ha traído un germen de desigualdad muy grande. Yo les podría dar cifras que son muy impactantes, que cualquiera de ustedes puede mirar en internet si investiga un poco. Es decir, solamente el 0,7% de las personas del mundo tienen el 47% de la riqueza del mundo. O dicho de otra manera, 48 personas del mundo equivalen a la riqueza de 3.800 millones de personas en el mundo. Es brutal, ¿no? Es brutal. Y en el fondo en este presente, en esta máquina del tiempo que yo les estoy haciendo y mirando el presente, podemos despertar y valorar y dimensionar qué significa la libertad y qué significa la igualdad. O sea, que sobre ellos existe un sentido de bien común. La libertad no tiene un valor en sí mismo, la igualdad tampoco, la tienen en la medida de que dan un sentido a la vida, en la medida en que nos dan un sentido de dignidad y de bien común. ¿Y por qué? Porque hay otro factor muy importante que se nombraba recién, es el miedo. Es el profundo miedo
que existe a morir, a enfermarse. Nuestro propio miedo y también el miedo a que las personas que amamos, que tenemos cerca, nuestros padres, hijos que puedan tener alguna enfermedad crónica, puedan enfermar gravemente en un virus que es tremendamente extraño y que tiene cada vez repercusiones diferentes, escuchamos en la prensa, ¿no? Entonces es un miedo que nos invade, pero pongámoslo al revés en este presente. Ese miedo es un amor por la vida, un amor inmenso por las migajas de la creación. Hablábamos recién de los árboles del otoño, de estas hojas caídas en el suelo, del cielo. Es decir, somos mucho más conscientes hoy día de la riqueza de la creación y de los límites de la vida. En otras épocas de la historia, en la Edad Media, la muerte era un asunto cotidiano. Las personas permanentemente luchaban con la muerte. No solamente porque venían las pestes, porque no habían antibióticos, porque la calidad del agua, porque la calidad del aire, porque todo estaba mucho más contaminado. Nosotros hoy día hemos dejado la muerte lejos, muy higienizada. No la vemos, incluso en los cementerios, ¿no? No tengo nada contra los cementerios, parque, precioso, pero lo hemos alejado de nuestra cotidianidad. Y hoy día en este presente, en esta máquina del tiempo, en este presente nos damos cuenta que aunque tengamos todo el dinero, toda la tecnología, todo el desarrollo tecnológico, aunque hagamos todos los viajes más fabulosos, aunque hayamos ahorrado, hecho todos los planes más increíbles, la muerte, la fragilidad, la enfermedad nos ha venido a tocar la puerta en nuestros barrios preciosos y no tan preciosos, en nuestras casas. Y entonces la vida toma una nueva dimensión, podemos valorar la vida mucho más. Y también en este presente pasa una situación muy especial, ¿no? Todo lo que antes era real, todo el contacto físico, sensorial, se ha vuelto hoy día lo mínimo. Y lo que era virtual, o sea, las pantallas, los juegos, que antes eran como el mail, algunos asuntos de trabajo, o que nuestros hijos o adolescentes vivían pegados y nosotros pensando en cómo limitarlo, se ha vuelto la realidad completa. O sea, hoy día vivimos en lo virtual. Vamos a misa en lo virtual, vamos al doctor en lo virtual, trabajamos, tenemos clases, yo veo que mis hijos toman cerveza frente a la pantalla y se juntan con sus amigos, el fin de semana carretean frente a una pantalla. Entonces, el mundo virtual como que se ha comido al mundo sensorial real. Y entonces viene un miedo muy profundo y decimos, ¿cómo rellenamos de humanidad este mundo virtual? ¿Qué huella humana le vamos a dejar? ¿Qué hay infinito en nosotros? Porque vemos que el mundo físico es muy finito. Nuestro cuerpo es finito, nuestras sensaciones. Entonces, ¿cómo rellenamos de humanidad? Y entonces ha venido también, además del nuevo sentido de igualdad y de libertad, y además del aprecio por la vida, ha venido en este presente un despertar del espíritu. Porque lo único infinito que tiene el ser humano, lo único que podemos dejar huella, más allá de nuestra muerte física, de lo sensorial, es nuestro espíritu. Es esa intimidad que tenemos, esa potencia creadora que está dentro de nosotros y podemos dejarla como huella en los seres que amamos, también en nuestro país. Es lo que puede quedar. Entonces, este análisis del presente en esta primera etapa que les quiero mostrar de la charla, ya nos está indicando nuestra nueva forma de vivir, ¿no es cierto? Este despertar espiritual para humanizar más a la humanidad. Yo le preguntaba a mis hijos, ¿qué ha sido lo más doloroso de este periodo? ¿En qué han sufrido? Y todos, adolescentes, otros más adultos, me han dicho la falta de encuentro, la soledad de no poder, no sé, estar con el otro, tomarse un vino, tomarse una cerveza juntos, reírse, ir a un carrete, los abuelos no poder estar con sus nietos, no poder abrazarlos, no poder estar con ese hijo que está un poco más lejos. Ese dolor de no tener contacto físico nos ha hecho en este presente una cosa muy preciosa, valorar nuestra humanidad. Antes tal vez pensábamos que la perfección humana era un ideal,
hoy día nos damos cuenta que no nos importa estar con esa persona mal genio, o con esa persona con la voz pitúa o mal peinada, o con ese tipo que come con la boca abierta. Queremos estar con ese amigo que dice tonteras porque queremos tener su contacto físico. Entonces ya no importa la perfección humana, importa el encuentro, importa el vínculo. Y nos estamos dando cuenta de eso en este presente que estamos haciendo y viviendo. Nos importa no la perfección, nos importa el encuentro, nos importa el otro, nos importa un tú. Es como una especie de reencantamiento con el género humano. Fíjense que hasta hace antes de la pandemia, la vida de un gato, la vida de un alerce andino, valía mucho más que la vida de un ser humano. Matar a un perro era un crimen, pero matar a un niño en el vientre de una madre no. Claro, el ser humano ha hecho muchas barbaridades, hemos cometido muchos abusos, hemos sobreexplotado, hemos sobreexplotado los mares, los hemos llenado de plástico, hemos cometido muchos errores, nos hemos matado en grandes guerras, pero ahora, con la pandemia, nos hemos vuelto a valorar en nuestra fragilidad, en nuestra vulnerabilidad, hemos vuelto a apreciar el valor de la vida, y eso es impagable, eso es un valor innegable de este periodo. Y hay un último factor, como un quinto, a todo esto que les quiero agregar, de este presente que estamos haciendo, que estamos viviendo, porque yo ni nadie tiene respuestas para esto, estamos caminando en tinieblas y luz, ¿no? Es que hemos hecho sacrificios enormes. Hay un valor del sacrificio, el vivir más juntos. ¿Cuántas mujeres, cuántos padres hoy día son profesores en sus casas, tienen a todos los niños viviendo juntos, son médicos, son barredoras, cocineras, hay que hacerlo todo. El tiempo parece que no pasa, parece que la cuarentena vuelve, va y viene, parece que puede venir un rebrote, la incertidumbre, nada se puede programar, todo tiene que hacerse en el minuto y como se puede, son sufrimientos. El que recién se pone a trabajar no encuentra trabajo, el que ha salido de la universidad o del estudio técnico. El que entró a la universidad, el que está en último año de colegio, no puede celebrar como quería, no puede ir al estadio y correr. Bueno, son sufrimientos, son dolores. Y parece que nosotros crecemos solamente con el sufrimiento. Parece que no hay otra fórmula en el ser humano para madurar, para ir a nuestra como potencia creadora más profunda, para no confundir la felicidad con la ida a un mall, sino que la felicidad con descubrirnos en nuestra creación original, en nuestro amor paternal de un Dios que está ahí. Bueno, estas son como algunas cosas que estamos viviendo, ¿no? Algún discernimiento que estamos haciendo de una realidad un poquito más profunda. Pero todo futuro tiene que tener también una visión de pasado, ¿no? Tenemos que mirar hacia atrás. Es decir, ¿cómo cargamos esta mochila, esta maleta para llegar al día de hoy? O sea, ¿cómo llegamos? ¿Cómo estamos instalados hoy día en esta cuarentena, en estos momentos? Y lo podemos decir mirando nuestra vida personal y mirando nuestra vida de país, nuestra vida comunitaria, ¿no? En estas dos dimensiones. Es como las personas de la tercera y la cuarta edad. Hay personas que nunca accedieron a Internet, a las nuevas tecnologías, y hoy día no pueden ver a sus nietos por Zoom, no pueden acceder a las riquezas de los museos, ni a toda esta maravilla que nos da la tecnología, porque no, por distintas circunstancias no se adaptaron a la realidad. Hay otras personas que sí, que siendo mayores lo lograron hacer. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo hemos logrado, estamos mirando nostálgicamente al pasado o estamos discerniendo y estamos instalándonos para poder ser esos abuelos tecnológicos, aunque tengamos 20 años, aunque tengamos 18 años, aunque tengamos 40 años, estamos pudiendo entender el momento que estamos viviendo desde el punto en que estamos. Y yo les quiero esta línea tirárselas hacia nuestra comunidad, hacia el país. Por ejemplo, tomando el ejemplo de la tercera edad, ¿no? De las personas mayores. Nosotros, antes de la pandemia, mirando hacia atrás estamos ahora,
antes de la pandemia, ¿cómo teníamos incorporados a los adultos mayores en nuestra vida? ¿Qué pasaba con la tercera edad? ¿Íbamos a verlos una vez a la semana, una vez al mes, para satisfacer o para quedar tranquila nuestra conciencia? ¿O realmente ellos tenían un papel en el destino nuestro y el destino de nuestro país? Fíjense que hay cifras muy impactantes. O sea, todo el estrato mayor entre 80 y 90 años y luego entre 70 y 80 es el estrato etario donde más depresiones, más suicidios hay en Chile. 17 por mil entre 80 y 90 años y 15 por mil, cuando el promedio en Chile es 10 por mil. Es, para que una persona no tenga sentido de vida, para que una persona decida a esa edad no seguir viviendo, estamos hablando antes de la pandemia, ¿no? Estamos hablando de cómo llegamos preparados en esta mochila como comunidad, como país. Es porque yo no tengo un sentido de misión, es porque a mí me han dejado a un lado, es porque ya mi voz, es porque ya mi aporte ya no interesa. La vida es tan rápida que yo voy a ver a mi mamá, a mi papá y los tengo como un mueble que voy a ver una vez al mes, una vez a la semana, pero en realidad ellos no me aportan. ¿Qué recibo yo? ¿Qué capacidad le estoy dando para recibir? Son preguntas que desde el pasado nos empiezan a piñiscar el presente de alguna manera, ¿no? Y por ejemplo, en otra área, en el área de educación, hoy día vemos tantos colegios, tantos institutos sin clases, con clases online. Pero nos damos cuenta que, claro, Internet llega al 90% de Chile, pero solamente un 37% de los niños en Chile tiene Internet en forma constante. Entonces, esos niños están en el aire en este minuto. La profesora no puede hablarles, no llega a ellos con clase online. Y lo más dramático, no solamente en la periferia de Santiago, sino que también en muchas regiones, es que esos niños no tienen una familia que apoye su educación. Fíjense que ustedes que esto nos ha abierto los ojos a mirar que hay un 58% de nacimientos en Chile fuera del matrimonio. Un 58% de nacimientos fuera del matrimonio. ¿Qué significa? Que esa profesora o ese niño que le va a hacer clase a ese niño que no tiene sus padres presentes, ese niño está viviendo con la vecina, o está viviendo con la polola del pololo de la polola, del pololo de la tercera polola de la señora. O sea, hay toda una desfiguración de la conformación familiar que está influyendo en un desamparo en una enorme cantidad de chiquillos y de niños chicos hoy día que han perdido el colegio, y mucho más que el colegio, han perdido su hogar porque ese colegio hacía de hogar. Entonces, claro, el cristianismo puede ser una entelequia, ¿no? Pero también el cristianismo puede ser vida, puede ser una vida concreta, puede ser Dios que pasa en la vida. Entonces, este pasado de cómo veníamos nos está llamando, está, nuevamente les digo, piñiscando el presente. ¿Eh? No es para, no es para hacer un harakiri, pero para que tomamos conciencia, para que miremos, para que veamos cuál es la sociedad donde vivimos. Lo mismo pasa con el estar en casa, ¿no? El poder estar en casa, la maravilla, la tranquilidad de poder reflexionar, de acuerdo. Pero hay 300.000 familias que viven de allegadas, ¿no? En Las Condes, en Peñalolén, en La Pintana, en La Granja, en San Fernando, en Talca, 300.000 familias, o sea, 2,2 millones de personas, de un universo de más o menos 18, un poquito más millones de personas que somos en Chile. Personas que tienen que andar de puntilla, que no se atreven a aprender el califón, que tienen que compartir los cables para poder ver, tener un computador o ver televisión. Bueno, es toda una convivencia muy compleja, ¿no? Entonces, este pasado nos piñisca, la realidad, nos viene nos viene a despertar un poco hoy día y a decir cómo estamos instalados respecto a todo esto que nos rodea a nosotros. Y también decir que no podemos no mirar, ¿no es cierto?, nuestros últimos meses, nuestros últimos años como país. Yo lo llamo este periodo como el del fin de la inocencia, ¿no? Porque pasamos de tener un país que iba con muchos adelantos, con un progreso innegable en educación, en salud, en calidad de vida, en muchos sentidos,
pasamos de pronto a tener una crisis de fe muy fuerte, una secularización chilena y mundial muy fuerte, luego una crisis con muchos miembros de la iglesia que cometieron, no todos por supuesto, pero que hubo abusos, ¿no es cierto? Y eso mermó la capacidad de confianza, de autoridad, de fe. Y a eso se sumó después como en una escalera, ¿no? Una crisis moral, una crisis de fe, una crisis de convivencia político-social. Se rompió la unidad del país, el alma del país de alguna manera no nos habíamos escuchado, no nos habíamos visto. Y hubo tremendas escenas de funas, de odio, de precariedad. Entonces empezamos a ver, muchos dijimos, ¿en qué país estamos? No conocemos el país. ¿Qué nos pasó? Bueno, tal vez no habíamos visto el país. Pero nos pilló esta pandemia, yo diría en el punto más débil, como alma nacional y comunidad nacional de los últimos 50 años. Entonces la mochila viene bastante precaria, la mochila de nuestra convivencia nacional, bastante débil, la mochila del servicio, de la autoridad, de la confianza, del liderazgo, del sentido de comunidad, del sentido de bien común, cuestiones que conforman una nación. Y veníamos como también, si me permiten seguir en este pasado que nos, que nos incomoda, ¿no es cierto? Veníamos también como muy enamorados de nuestra autoimagen, ¿no? Veníamos muy enamorados de los likes en Twitter o en todas las redes sociales, una especie de narcisismo colectivo. Hay un chiste de Lucas que yo siempre recuerdo, muy antiguo, donde había un tipo sentado en un paisaje maravilloso en el sur y él está con una televisión al frente. Y en vez de mirar el paisaje, él miraba su televisión. O sea, y en la televisión le transmitía un paisaje precioso, pero él veía el paisaje no directamente abriendo su ventana, respirando el aire puro, sino que a través del medio de la televisión. Entonces hemos vivido un poco enamorados de los medios. Bueno, hoy día la situación se ha extremado, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, los adultos mayores pasaron de 6 horas diarias de televisión a 9 horas diarias de televisión. Y el contacto con los medios, en general con las pantallas, se ha hecho muy intenso. En promedio más de 8 horas diarias para todos los estratos de edad en Chile. Uno de los más altos del mundo. Pero veníamos con este enamoramiento, este desprecio un poco de la realidad. Piensen ustedes en tantas empresas que se contrataban equipos de asesores para conocer a los empleados, para saludarse. Tantas empresas que trabajaban juntos años y que la gente no se saludaba, no sabía la vida, los sufrimientos, las enfermedades, las pérdidas que habían tenido. Entonces, bueno, esta falta como de humanidad, esta falta de vinculación más profunda, ha sido un lastre con el cual llegamos a la pandemia. Y una última cosa que es muy interesante y que influye en todo lo anterior es como esta falta de sentido de identidad nacional. ¿Eh? ¿Quiénes somos los chilenos? Estamos tan divididos ideológicamente, económicamente, físicamente, porque en grandes ciudades, fíjense que ustedes en Chile, el 91% de las personas viven en las grandes ciudades, a diferencia del mundo que un 50% vive en grandes ciudades. O sea, estamos concentrados en grandes ciudades. Y eso también nos ha alejado del contacto con muchas otras cosas que son de nuestras raíces, de nuestra naturaleza, de nuestra historia. Y hemos perdido la identidad, o sea, fuera el cobre, bueno, los salmones, la uva, ¿no es cierto? ¿Qué valores? ¿Qué nos hacía ser chilenos? ¿Qué nos hace ser chilenos? Y fíjese que esta pandemia, en una cosa pero preciosa, nos ha llevado a enraizarnos, a meternos en nuestras casas, a encontrar nuestras raíces. Nuestras casas se han convertido como una especie de santuario. Y en este santuario solamente dejamos entrar a los cercanos.
El que entra tiene que limpiarse afuera, ¿no es cierto?, los pies, no viene nadie que no sea muy íntimo y esté muy ligado a nuestras raíces. Y muchas familias han empezado a ver fotos familiares antiguas, a escribir biografías sobre su vida pasada, a encontrar identidad. Un árbol sin raíz se seca, se muere, porque no encuentra el agua. Entonces, como país y como familia, nos hemos dado cuenta que el pasado es una fuente de riqueza inmensa. Nosotros podemos contar la historia sagrada a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen una historia sagrada de cómo fueron concebidos, de cómo fueron queridos, de cómo fueron criados. Eso le da identidad, le da fuerza a cada hijo para enfrentar la vida, las dificultades. Nosotros podemos tener un diálogo precioso con nuestros abuelos sobre tantas identidades y lazos familiares y esta red enorme, riquísima, que nos da una potencia como ser humano. Es la oportunidad. Nuestro pasado que se hace presente hoy en nuestras vidas. Piensen ustedes a nivel país, cuánta gente que está viajando fuera, que esta pandemia la pilló viajando fuera, desesperados por volver, llorando por televisión. ¿Por volver a dónde? A esta nación destrozada anímicamente, a esta nación que no sabía quién era, con qué identidad nos conocíamos. Y sin embargo hoy día, ¿no es cierto?, hay casas de acogida, hay hoteles que se han abierto para recibir a todos estos peregrinos chilenos que estaban en el mundo y que lloran por volver a la patria. O sea, hemos vuelto a tener un concepto de patria, de lugar, de hogar, un micro y macrocosmos enraizado, nuevamente buscando raíces que nos alimenten como sociedad, como ser humano. Entonces, el pasado nos tiene mucho que decir de la forma que vivimos hoy. Y bueno, viendo algunas cosas del presente, algunas cosas del pasado que se nos vienen ahora, nos preguntamos ahora cómo enfrentamos este futuro incierto, en esta como máquina del tiempo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Brevemente, hoy día sábado en la mañana. Y ahí es que se me viene a la cabeza una pregunta que hacía Humberto Maturana, que es un científico y un filósofo. ¿Nos interesa realmente convivir? Yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos cada uno es, ¿cuánto nos interesa convivir? En nuestro país y también en nuestro vecindario, también en nuestra parroquia, también en nuestro colegio, también en nuestra familia, en nuestro trabajo. ¿Cuánto nos interesa convivir con ese otro? Y aquí hay algunas cosas que se me ocurren, ustedes pueden ocurrirse muchas más, por supuesto, que podrían iluminar esta conciencia de convivir juntos, de esta nueva realidad, iluminar esta capacidad de comprensión de este presente que tenemos. Y yo creo que la primera cosa, ¿no es cierto?, viene de lo que les he dicho, de esta futura convivencia, de esta iluminación para entender lo que estamos viviendo mejor, esta comprensión, es comprender que somos parte de una corriente de vida. Pero comprender cabalmente que no estamos solos, o sea, asumir que somos un continuo histórico, que venimos de nuestros padres y abuelos y venimos de este Chile con todas sus cosas buenas, con todas sus heridas, con todas sus alegrías, con todas sus características. Somos de acá, venimos de acá y vamos a seguir en este continuo como una corriente, ¿no? Y esto es muy bonito, ensalzarlo, entender que somos seres sociales. Fíjense que cuando el ser humano nace, nace tan desvalido, ¿no? No es como una jirafa o como una vaca, o como un perro, que nacen y a los poquitos se levantan, caminan y pueden subsistir. El ser humano es muy débil, es muy frágil. ¿Cuántos años tiene que vivir un niño en nuestra casa? ¿Cuántos años tienen que vivir nuestros nietos en las casas de sus padres y tener este nido familiar para que pueda independizarse? Muchísimo, ¿no? Hoy día son muchos más, parece, de lo que eran antes. Pero muchos, ¿no? Enseñar a caminar, enseñar a hablar, esa debilidad, esa fragilidad, si dejamos a un niño solo, se muere en la mitad de la calle.
Pero esa fragilidad del ser humano, porque depende de otros, porque nuestro ADN dependemos de lo que otros nos dan, nos ha dado una cultura y nos ha dado una inteligencia superior, la capacidad de desarrollar nuestro cerebro para adaptarnos y la posibilidad de aprender y educarnos para formar una rica cultura donde vivimos. Los gatos no tienen cultura, las jirafas tampoco, los seres humanos sí. Hemos construido una cultura maravillosa que es parte de nuestra naturaleza. A veces pensamos que la cultura es algo ajeno. No, no, no. La cultura es algo parte de nuestra propia naturaleza con la capacidad de aprender. Entonces, sentirnos parte de una tradición, sentirnos parte orgullosos de un país, hacer comunidad en nuestras casas. Nosotros, además, ya que estoy hablando en una parroquia, ¿no es cierto?, a personas que tienen una fe, creemos en un Dios trino, en un Dios que es comunidad, y en un Espíritu Santo, mañana es Pentecostés, que es la unión de amor de esas tres personas en un solo Dios. Entonces nuestra comunidad nos viene en nuestra naturaleza y desde nuestro creador. Entonces a veces confundimos y creemos que estamos solos en el mundo. Sí, tenemos una vida de la cual hacernos cargo, ¿no es cierto? Y una muerte de la cual hacernos cargo, y una salud, pero es una vida que está en profunda conexión a otros, que no se entiende sin los otros desde que nacemos. Yo creo que esa es una herramienta que tenemos que tener presente de aquí a nuestra convivencia futuro. Nosotros somos uno con los otros. O sea, si hay porciones del país que viven mal, si hay porciones de mi familia que están mal, esto nos influye directamente a nosotros, en nuestra calidad de vida, en nuestra felicidad. O sea, nosotros no podemos hacer una vida fantástica como si otros no sufrieran, porque eso nos va a llegar a nosotros tarde o temprano, sí o sí, porque somos uno. Y eso tenemos que asumirlo, tenemos que entenderlo. Yo creo que otra segunda reflexión que se me viene en este futuro que uno tiene que ir descubriendo, ¿no? El mismo Papa Francisco ha formado una comisión con personas para reflexionar y pensar en esta preciosa vida que tenemos, en esta linda vida que tenemos, como dice él. Es que la familia es un ancla, ¿no es cierto? Es que la familia es una raíz. Es que lo nuclear ha pasado a ser nuestra alma, lo fundamental. Y entonces yo aquí pregunto, y me pregunto, ¿cuál es nuestra plaza familiar? ¿Qué hemos hecho de la familia? ¿Tenemos una plaza? ¿Tenemos un lugar donde nos fascinamos, donde nos entretenemos? ¿O tenemos que hacer cosas extra familia para pasarlo bien? ¿Puedo yo pasarlo bien con mi marido o con mi señora? ¿Tengo mi placita, mi Starbucks familiar? ¿Estoy gozando aquí con mis hijos? Porque estábamos haciendo una vida muy centrífuga, ¿no? O sea, muy centrípeta, perdón, de salida, mucha salida. Y hoy día nos damos cuenta que no salimos nada y estamos acá. Nuestra plaza puede ser la cocina, el cocinar juntos, el cantar juntos, el rezar juntos, el jardinear, el jugar naipes, no sé, pero tiene que haber un cierto gozo. Yo hace mucho tiempo hablaba con una persona que asesora matrimonios y a familias, me decía, mi gran preocupación, me decía ella, es la necesidad de los padres de autorrealizarse permanentemente. Los adultos están buscando una autorrealización y los hijos sobran. Los hijos sobraban en esta autorrealización. O sea, era una molestia. Perdón. Como que el trabajo, como que, bueno, ya los crié, ya, bueno, entonces ahora me toca a mí, digamos. ¿Eh? Incluso ahora gente que se ha visto invadida, ¿no? En la casa. Gente que trabajaba sola, que hacía cosas y ahora están todos ahí. O sea, como, uy, como que quiero estar sola, ¿no? Como que estoy todo el día con gente. Y por supuesto que pasa, pero vuelvo a la pregunta. ¿De qué manera dónde estoy sentada en mi familia? ¿Estoy como un mecenas emocional o estoy como un mendigo que todo el día pido para mí? He formado una placita, digamos, para gozar, para entretenernos,
para reírnos juntos, porque eso es lo que da ancla, las experiencias de vida. Eso es lo que nos da historia, eso es lo que nos da tradición, eso es lo que nos da identidad al final, ¿no es cierto? Entonces, esta es una posibilidad preciosa de hacerlo. Y bueno, hay mucha gente que está sola, sin su familia al lado, muy sola porque lo eligió o porque le tocó. Abuelos, bisabuelos, jóvenes que están solos. Bueno, para ellos es un desafío a través de este mundo virtual llenarlo de humanidad, llenar este mundo de humanidad, que no seamos personas robot usando la tecnología, que la tecnología no nos coma, sino que nosotros pongamos el sello humano. Veámonos, abracémonos virtualmente, conversamos más profundamente, riámonos, hagamos también esta plaza desde nuestra distancia. Eso es poner humanidad, eso es dar identidad. O sea, no creer que la tecnología va a quitarnos lo profundamente humano, sino que al revés, llenar el espacio inmenso tecnológico con lo profundamente humano. Es como que lo tecnológico fuera así expansivo hacia el lado y lo humano fuera extensivo hacia adentro, como una aguja así que se mete hacia adentro. A mayor intimidad, a mayor vida interior, que pueden ser muchas cosas, mayor crecimiento infinito. Entonces, yo esa intimidad profunda que voy creciendo hacia adentro, puedo ir rellenando ese espacio inmenso de radiofrecuencia o de frecuencias físicas que tiene la tecnología. Y que, bueno, nadie más la va a llenar si yo no lo hago. También hoy día y este futuro que nos depara, yo creo que las relaciones dentro de la familia y en el país y en la comunidad se han hecho más radicales, se han hecho más esenciales. No sé, pues ustedes deben tener tantas anécdotas como yo, ¿no es cierto? A mí un hijo me avisó un día lunes a las 7 de la tarde que se casaba el día martes a las 8:15 de la mañana de registro civil, porque no había tenido otra hora, él se va al extranjero en un tiempo más, y me avisó con muy poco tiempo de anticipación. Es decir, ¿cuánta gente ha tenido hijos solos? Hijos que se enferman en la clínica o en el hospital y tiene que estar la madre o el padre solos a cargo de esa paternidad. ¿Cuántos matrimonios se han realizado ahora sin fiesta, sin gente? Y se han tenido que hacer cargo de su vida en común profundamente, sin intermediarios, digamos. O sea, sin que vengan las parientes, los amigos. O sea, las relaciones son más radicales, más esenciales. Yo me hago cargo de ti, me hago cargo del otro, me caso, como que han tenido, como que han tomado un nuevo peso, una dimensión. Antes podría ser que yo casarme me demorara mucho tiempo en comprender qué es lo que era la vida en común. Hoy día es inmediato, en 24 horas ya estoy encerrado, viviendo en cuarentena con esa pareja nueva, mi ex pololo, ahora estamos casados. Mi guagua que me acaba de nacer. No tengo nadie que me venga a ayudar, que me salve unas horas. No le puedo dejar la guagua a mi mamá los días martes, a mi suegra los días jueves. No, 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 no. Estoy sola con mi guagua y con mis niños trabajando, haciendo clases en el colegio. Estoy asumiendo plenamente mi labor en el hogar, sola, sin ayuda externas tampoco, sin ayuda doméstica. Estoy ahí, con todos los que estamos, en esa colaboración intensa. Entonces se han radicalizado, se han vuelto más esenciales las relaciones. O sea, el vínculo se ha vuelto más profundo. Vincularse a otro, la palabra vincularse, significa que yo me ato, atarse, me amarro al destino de otro. Entonces, la vinculación toma un nuevo sentido, el sentido original que tiene, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con nuestra escala de prioridades. Es como si al árbol lo hubiéramos sacudido, ahora en otoño, y lo hubiéramos dejado pilucho, desnudo, sin ninguna hoja. Quedó ahí el árbol, quedamos nosotros. Nos dimos cuenta que podíamos vivir con mucho menos. Podíamos vivir con mucho menos cosas, ir a comprar menos, tener menos, pero no solamente cosas materiales,
también nos hemos dado cuenta que podíamos vivir mucho más profundamente. No se trata de ser más grave, ¿no? Porque la alegría y la unidad y la amistad y el amor son parte fundamental, y la celebración y la comunicación de las cosas preciosas de la vida, de los cumpleaños, no son superficialidades, pero tal vez era así superficialidad estar preocupado de bajar 20 kilos para el matrimonio y no prepararse espiritualmente para lo que era ese lazo para el resto de la vida, o estar preparado excesivamente por la comida que iba a dar o por el vestido que me iba a poner y no por la situación misma maravillosa nueva a la cual iba a ingresar. Entonces esto nos ha dejado más desnudos, nos ha dado una especie de orden de prioridades y de adultez, de sencillez, de sobriedad. Nos ha dado cuenta que la sobriedad es, en muchos casos, difícil, porque nos coloca exacto en el lugar, ¿no es cierto?, que teníamos que estar. Los ritos de la vida, los hitos de la vida, se hacen hoy día mucho más profundos, asumimos con una mayor integridad. Y también ya para ir terminando, ya para no latearlos y aburrirlos, en este futuro nos hemos dado cuenta que no somos tabula rasa, o sea, que no somos personas que venimos de nada. Nosotros somos personas que tenemos amores, que hemos dado amor, que tenemos vinculaciones, que hemos creado cosas, que hemos tenido trabajo, pasiones, vocaciones, que hemos hecho muchas cosas. Eso está presente, está ahí, con una tremenda potencia que tenemos que utilizar. Nuestro amor por aprender, nuestro amor por los demás, nuestro amor por la ciencia, por la música, nuestro amor por la pintura, nuestro amor por la cocina, por nuestro... Está ahí. Somos una potencia creadora. Lo tenemos, podemos utilizarlo. O sea, entre sentarse y esperar a que alguien invente una vacuna, ¿no es cierto? Y venga un remedio con los brazos cruzados. Tenemos tantos intereses. Podemos tener 80, 70, 90, 15 años y los intereses no pasan. Conozco personas de edad muy avanzada, llenos de intereses, empezando a escribir su vida ahora, descubriendo cosas que nunca había visto. El ser humano es una fuente maravillosa de misterio y de creación. Entonces eso también nos potencia con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Hay tantas cosas, tanta potencia en esos hijos que tenemos, en esas personas que están cerca nuestro también. Yo creo que no podemos dejar de pensar que Dios ha sido evidente, que Dios es evidente y que Dios está caminando con nosotros en este minuto, en la vida. Dios está caminando junto a nosotros, es un Dios de la historia, no es un Dios que tira al hombre y lo deja abandonado y ustedes verán cómo salen del cuento, del asunto. Dios está con nosotros. Entonces, si nosotros lo vemos en estas circunstancias, tanto las pequeñas como las grandes, no estamos solos, no solamente porque somos seres sociales, sino porque hay un creador que es un padre, es un papá providente que nos está mirando y nos ha dado esto para este profundo crecimiento interior que hemos hablado y para esta profunda conexión con los demás. Me llegó hace poco un video, no sé, una historia, no sé si les tiene que haber llegado por el celular, de un hindú que contaba una leyenda muy bonita de un cazador en esta pandemia, de un cazador que se metió a cazar en el bosque y se perdió en el camino el cazador. Estaba muerto de hambre, estaba muerto de frío, estaba desesperado este cazador, no podía encontrar el camino de vuelta. Pasaron muchos días hasta que encontró una manzana. Oye, se comió esa manzana y estaba pero fascinado, qué alegría, qué gratitud con esa manzana. Pero luego caminó un poco más y se encontró un árbol con manzana. Y ya empezó a comer manzana, ya la 10ª manzana ya no le interesaban las manzanas. Entonces, en el fondo, eso es un poco lo que nos ha pasado a nosotros. Perdimos el sentido de gratitud. Dejamos de valorar lo que teníamos. Ya no tenemos 10 manzanas, tenemos 60 manzanas en la vida. Tantas cosas. Entonces,
esta posibilidad de reinsertarnos en un futuro más humildes, más agradecidos, más conscientes de los límites de la vida, con un crecimiento más profundo y más extenso hacia el lado, con un Dios más presente y con una integralidad, diría yo, mucho más practicada, en vez de dividir nuestra vida en compartimentos estancos. Bueno, eso sería como esta reflexión que les quería plantear esta mañana, y un millón de gracias por estar acá y por haberme escuchado un ratito, y yo creo que todos ustedes tienen estas y otras reflexiones mucho más importantes. Gracias, Mariana. Realmente yo creo que nos dejaste callados, ¿ah? Durante mucho tiempo. Muchos temas, muchas cosas que nos tocan muy de cerca, muchas vivencias que hemos tenido algunos, otros no, y que algunos pueden volver a tener o que algunos van a tener. Lo encontré fantástico. Eh, y queremos ahora abrir un poco la pantalla, digamos, no nos manden preguntas por audio, pero sí por el chat, envíennos preguntas para poder traspasárselas a Mariana y conocer su opinión respecto de lo que las inquietudes que ustedes tengan. Hemos recibido algunas ya. Voy a algunos comentarios respecto de cómo podemos como católicos, cómo podemos aportar como católicos en esta nueva realidad. Mira, fíjate que yo les nombré como este fin de la inocencia que hubo en Chile, ¿no? Como esta escalada de la pérdida de fe, también de esta desilusión con la institución de la iglesia por algunos abusos que se cometieron, por toda esta pérdida de autoridad, por la crisis social y política. Yo creo que la iglesia hoy día, como pueblo de Dios, me refiero, la iglesia tanto de la jerarquía como el católico de a pie, ha tenido una enorme oportunidad hoy día de entregar, de dar. Yo creo que la iglesia también tiene la enorme oportunidad de estar presente en la sociedad. Son tantas las necesidades, no solamente de dar alimento, que es una cuestión muy importante para la sobrevivencia de mucha gente que está con hambre y que va a pasar hambre. O sea, pensemos que en Chile el 50% de las personas gana menos de 350.000 pesos y el 50% de los pensionados en Chile gana menos de 170.000 pesos al mes. Por lo tanto, no es cuestión de mirar a huevo la ayuda económica que se puede entregar a mucha gente. Hay una enorme capacidad de ayuda, de hacer comedores, ollas comunes. Fíjense que la OECD hacía un estudio y decía que si es que en Chile sigue esta pandemia con el recorte de sueldos durante 3 a 4 meses, 1 millón de personas van a caer en la línea de la pobreza, personas que estaban en clase media. Nosotros en Chile tenemos ya 15% de cesantía. Bueno, en Estados Unidos, en algunos estados, hay 28% de cesantía. O sea, podemos llegar a límites bastante insospechados de desesperación económica, de hambre, incluso, como les he dicho. Por lo tanto, hay un campo inmenso, inmenso de ayuda. Personas que viven en edificios, que pueden juntarse con otros para armar y entregar esa ayuda en remedios, en comida. Personas que están solas, que mueren solas o que están solos en las clínicas. Podemos hacer grupos para entregar teléfonos, celulares. Hay muchos niños hoy día que están enfermos y sus padres no los pueden visitar porque no pueden entrar a las clínicas por el tema del coronavirus. Niños que se hacen tratamiento de cáncer, de todo. Es decir, la iglesia tiene un espacio inmenso para trabajar en humanidad, en ser puentes. Nosotros tenemos un espacio inmenso para ser cristianos con otros, para hacer comunidad en este Dios trino que tenemos, darnos cuenta del enorme sufrimiento y del momento histórico en que estamos. Yo vuelvo a insistir, somos testigos y protagonistas de un momento histórico. No nos quedemos cruzados de brazos, no bajemos los brazos. No solamente rezar por la situación en que estamos, también podemos actuar.
también podemos actuar nuestro pequeño grano de arena en todas estas situaciones que yo les he nombrado y también dentro de la familia, ¿no? En, ¿En qué posición estoy como católico en mi casa? ¿Dónde estoy? Nuevamente como volver a insistirles en eso que les dije de la plaza familiar. Y si soy un mecenas o un mendigo emocional, o sea, si estoy todo el día pidiendo para mí, o estoy dando consuelo, dando alegría. Yo creo que es un campo enorme de acción. Y eso requiere nuestra preparación interna. No podemos dar lo que no somos, lo que no tenemos. Tenemos que cargar nuestra mochila. Tenemos que enchufarnos. No podemos estar desenchufados del creador si no tenemos espacios de meditación, si no tenemos espacios de rezo, si no tenemos espacios de reflexión. Es difícil que podamos entregar a otros si no estamos cargados. Gracias, Mariana. Muy profunda la respuesta. Me encantó. Tengo muchos comentarios de que las reflexiones han sido maravillosas. El resumo en este comentario mío, realmente espectacular. Y tenemos preguntas, no voy a decir el nombre de quién lo pregunta, pero nos dice, ¿cree que nuestra sociedad después de esta pandemia saldrá cambiada para mejor o seguirá siendo exactamente la misma y que es una utopía el cambio, como nos dice Carlos Peña? Es difícil, decir una opinión, pero yo creo que esto pasa por una transformación personal y familiar. Yo creo que si las familias y las personas estábamos sin identidad, estábamos sin historia y viviendo tan aceleradamente y viviendo en este narcisismo continuo de tener que otros nos aplaudan, que otros nos reconozcan, bueno, difícilmente la sociedad va a cambiar. Yo creo que esto es un cambio lento. Esta cuarentena nos da 15 días o un mes para producir un cambio profundo. Este es un proceso que no vamos a verlo ahora, vamos a verlo en un tiempo más. Pero sin duda que si estamos en la línea de lo que hemos hablado en la charla, si estamos en la línea de un trabajo interior y exterior de salida al resto, obviamente tiene que haber un cambio. Ahora, el cambio tiene que verlo en la medida en que yo cargue mi mochila, en que yo tenga un espíritu más grande, en que yo tenga una madurez y una reorganización de mis prioridades, en que yo entienda que sin el otro no puedo construir sociedad. Claro, estábamos viviendo, por ejemplo, los rayados de autos en las universidades, la intolerancia en las calles, en las redes sociales tremenda, un odio, digámoslo derechamente, un odio que se había despertado. Bueno, si es que nosotros no no hacemos la vacuna interna, no hacemos el remedio interno contra todo lo que se despertó, si seguimos con los oídos tapados y si no queremos, con los ojos tapados y no queremos ver el sufrimiento ajeno, no queremos ver las posturas de otros, es difícil construir en conjunto. ¿Queremos convivir? ¿Queremos realmente convivir? ¿Queremos hacer una nación para nosotros y para nuestros hijos? Tenemos que llenarla de contenido. Tenemos que llenarla de un contenido amable, de un contenido valórico, de un contenido de lo que aprendimos en nuestra familia. Tenemos capacidad de amar. Hemos tenido relación, hemos tenido misiones, hemos tenido grandes proyectos y grandes anhelos. Bueno, hay que reflotarlos. En la medida que estemos parapetados en trincheras, esto no va a cambiar. En la medida que no hagamos un trabajo personal ahora, en la medida que no salgamos a ayudar, en la medida que no veamos la realidad que tenemos en Chile, es imposible que cambiemos. No vamos a cambiar. Vamos a cambiar en la medida que trabajemos en ello. Bueno, voy a leer una frase que nos mandaron que resume un poco lo que estoy sintiendo en este momento. Dice, gracias por las preguntas y reflexiones que son un verdadero examen de conciencia y nos hacen estar más en el presente, en la dimensión espiritual de la vida y no sumidos solo en el miedo a la incertidumbre. Yo creo que eso nos refleja muchísimo. Muchas gracias. Mucho esa pregunta. Tenemos más preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo crees que requiere para una transformación de la sociedad? Y segundo, ¿cómo podemos influir para que eso no pase? ¿Para que eso pase? No pase. Para que eso pase, perdón. Para que Ya. eso pase. Yo creo que es lento, los procesos son súper lentos. O sea, bueno, si uno lo mira históricamente, los procesos son lentísimos.
O sea, no vamos a estar vivos para verlo seguramente, ¿ah? Pero podemos tener la tranquilidad de que vamos a sembrar a nuestros hijos y nietos. O sea, el ser humano tiene un espíritu inmenso e infinito, y eso va a estar sembrado en las experiencias de amor, de solidaridad, de inteligencia, de generosidad, de conciencia que nosotros tengamos de nosotros y de los demás. Si nosotros empezamos a sembrar esto no va, si en el campo se demora, no sé, estoy pensando en mi marido que plantó cereza, se demora 4 años un cerezo en dar fruto. Bueno, imagínense un ser humano muchísimo más rico y lo que significa todo su aterrizaje cultural, económico, social y político. Claro, quizás nos gustaría ver otros líderes, quizás nos gustaría, pero a ver, yo creo que podemos empezar a pensar por nosotros mismos, podemos empezar a tener una vida interior más profunda, que no sea solamente la forma, rezar, no, 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 una vida interior más profunda que nos sentamos hijos, y podemos también confiar en la gracia, en que nos va a llegar, estamos en una corriente enorme de gracia, nos sentimos en una corriente enorme. Yo les digo, ¿cuánta gente dejó de ir a misa? ¿Y cuánta gente hoy día, cuánto nosotros podemos atraer, por ejemplo, en pequeñas y sencillas ceremonias de nuestras casas? Quizá esos hijos o esas personas que están con nosotros mirarán con desconfianza, con rareza, pero después se van entusiasmando, o sea, pero no por nuestro voluntarismo solamente. Yo creo que es muy importante entender que hay un trabajo, pero también hay una gracia, también hay un espíritu que actúa. Tenemos que dejar actuar la gracia, tenemos que entender que esto es una creación de Dios y no tenerle miedo a los cambios históricos. Estamos en un vértice de la historia, ¿sí? Claro, cuando se acabó el Imperio Romano y vinieron las invasiones de los germanos en el siglo V de nuestra era, esto nosotros lo pasamos en el colegio, claro, son como líneas bien demarcadas, pero la verdad es que Europa, la Europa cristiana, con San Benito, con San Francisco de Asís, con todos los templos, con toda la cultura europea, se demoró 5 a 8 siglos en crearse. No es una muy buena noticia para nosotros que no tenemos paciencia y que queremos todo de forma inmediata, ¿no es cierto? Pero los cambios culturales, el acervo que se va formando, la nueva visión, el ampliar en la inteligencia, las emociones, el sentirnos hijos, el crear una nueva cultura, demora un tiempo. Y tenemos que dar ese tiempo, pero tenemos que ser conscientes que somos protagonistas, no solamente testigos para que otros hagan, somos protagonistas y podemos aportar en este cambio. Y tenemos que saber dónde estamos, sentados o parados. Gracias de nuevo. Paso con la siguiente pregunta para ir un poquito más rápido. Esta es de una jovencita muy querida por mí. Y dice, qué difícil es dar todo esto a los jóvenes como nosotros, que creen que esto es un juego y pierden su humanidad creyendo que lo más importante sigue siendo justamente juntarse con sus amigos. ¿Cómo pueden ellos dar el ejemplo? Y nosotros también, obviamente. Sí, ahora yo creo que no hay que menospreciar el dolor que han tenido la gente joven, ¿eh? Yo creo que yo tengo un hijo que está en el primer año de universidad y no poder ser amigos, no poder tener experiencias nuevas con personas, es duro. Yo creo que el encuentro, el quitarnos el encuentro sensorial es muy duro. Es muy duro no hacer el viaje al norte, no tengo idea, salir juntos, eh, eh, patear la pelota en la calle, no sé. Es duro, es difícil. Yo creo que tenemos que comprender el dolor, no hay que minimizar los dolores que tenemos. No hay unos que sufran más que otros. Todos tenemos nuestra cuota de sufrimiento, de no ver a las personas que queremos, de no tener la libertad de llegar y partir, ir, no sé, un día a la playa. No podemos hacerlo. Estamos amarrados. Pienso en las personas sobre 75 años, ¿no es cierto? Este debate que ha habido de que no se los deja salir también en otro extremo de esta pregunta. Bueno, es un sufrimiento que me digan que no puedo salir a la plaza, no puedo ir a la farmacia, tengo que depender de otra manera radical. Y a los 75, 80, 80 me siento muy vital. Y sin embargo, la sociedad dice que no soy un niño dependiente. Entonces creo que hay sufrimientos que no podemos minimizar. Es verdad que han habido muchos superficiales. Es verdad que ha habido
un no hacer caso a las normas en muchos casos. Pero yo creo que la gran mayoría se ha ajustado y ha ido tomando en cuenta esta pandemia. Y a mí me llama la atención también, como en un comienzo se dijo que esta pandemia era solamente el foco de lo grave era la gente de edad. Y la gente joven estaba por solidaridad quedándose en la casa. Hoy día se ha visto que el virus es muy errático y causa otras enfermedades también en los niños. Pero yo creo que los jóvenes también fueron muy solidarios, pero faltan eso. Yo creo que los jóvenes tienen que entender, y es difícil porque están lejos de los límites de la vida. Cuando uno es joven, uno ve la muerte muy lejos. Entonces pero tal vez hoy día la posibilidad de que se vea la enfermedad y la precariedad más cerca, los hace ser más solidarios. Hay otros que me necesitan, entonces también es un proceso que no es automático. Yo creo que primero hay que entender los dolores que ellos tienen, los dolores que cada uno esté viviendo, cada uno en su etapa de su vida, dimensionarlos, darles valor, agradecer los solidarios que han sido y luego, bueno, pedirles que se sientan parte de una cadena humana, que lo vayan comprendiendo de a poco, a pesar de que por edad los límites, como les digo, están muy lejos. Entonces, la muerte está muy lejos. Ahora está golpeando cerquita, ahora está tocando cerca. Pero hemos visto casos preciosos de nietos muy cercanos a los abuelos, de jóvenes que realmente han compartido sus alegrías, cuando han regalado anillos o cuando se han graduado. A las primeras personas que han llamado han sido los abuelos, a las primeras personas que se han acercado. O sea, eso es un gesto maravilloso. Tú me importas, tú estás conmigo, tú eres mi sangre, tú eres mi vida. Y aunque tengas otra edad, yo estoy contigo. Y quiero transmitirte mi alegría. Eso es maravilloso. Gracias, Mariana. Voy a leer ahora un comentario que lo encuentro muy acertado. Gracias, Cristina, por el comentario. Dice, según estudios de pandemias, 1/3 va a cambiar para bien y los demás siguen igual sin entender. Saldremos de esta como cada uno quiere. Bueno, ahí está la libertad del hombre, ¿no? Y además yo creo que esta mochila venía vacía, obviamente, porque venía con un proceso de secularización muy importante. O sea, habíamos separado la vida de la fe. La fe era para la sacristía, el trabajo espiritual era para, no sé, una vez al año. Y bueno, yo trabajo, tengo mis relaciones sexuales, tengo mi vida, educo en otro ámbito, en otro estanque, digamos, del barco. Entonces, claro, cuando uno trae y Dios te sobra, digamos, o sea, la sociedad había echado a Dios ya en el siglo XIX, o sea, Dios para qué está. Entonces, todo el racionalismo, todo la ilustración, todo esto sacó a Dios, solamente era la razón, solamente lo que yo puedo comprobar, el empirismo, solamente lo que me sirve, el utilitarismo, es lo que yo puedo tener en mi vida. Entonces, claro, estas cifras son de una sociedad que ya ha venido hace mucho tiempo separada de Dios, durante siglos, por los filósofos, luego por los poetas, finalmente por los políticos y los economistas y nosotros, ¿no es cierto? Siempre son los pensadores, los artistas y luego el resto de la humanidad. Entonces, claro, habíamos dejado este espacio lejos, ya estábamos con el Dios que fuera. Ahora el desafío es meter esta espiritualidad, esta creación de nuevo en la vida, de nuevo. Entonces, claro, probablemente 1/3 de la humanidad, o quizá menos, quizá muchísimo menos, vamos a tener un trabajo espiritual más profundo, o vamos a comprender esto en esta línea. Pero eso siempre, y eso hay que tenerlo presente, que son los pequeños grupos los que han cambiado la historia. Nunca han sido las grandes mayorías, siempre han sido pequeños grupos de élite, siempre han sido pequeños grupos convencidos, grupos muy pequeños. Piensa en los primeros cristianos solamente. Los primeros cristianos de nuestra era, ¿quiénes eran? Hijos de pescadores, pues, en el Medio Oriente, en un pueblo pero totalmente secundario, pequeño, bajo el poderosísimo y omnipotente imperio romano. ¿Qué es lo que era el cristianismo? Oigan, yo les digo que en 70 y 80 años, ese cristianismo se esparció como pólvora por todo el mundo, hasta llegar a Roma. Y los apóstoles murieron en Roma, en la capital mundial, en el centro del mundo.
¿Cuánto se demoró Roma, que los persiguió, que los llevó al circo, que los mató? ¿Cuánto se demoró Roma en ser católica? Porque el Imperio Romano se bautizó, pues, fue católico con Constantino. 2 siglos y medio. Fueron 200 años que un pequeño grupo de pescadores de otra raza, en los límites del universo, de la civilización, llegaron a la capital y transformaron el mundo en 2 siglos, en 200 años. Y Roma se transformó en cristiana. Y de Roma pasó después a todo el mundo europeo. Y del mundo europeo a América, ¿no es cierto? Entonces, los procesos históricos son fabulosos. Y uno ahí aprende realmente a dimensionar. Las cifras hace no valen nada. Qué importante es eso que acabas de decir. Yo creo que esta pregunta ya la respondiste en varias otras, pero nos preguntan, ¿cuál es tu mirada de la globalización como causa o efecto de esta vida hacia afuera? Claro, yo creo que no le podemos echar toda la culpa. Yo creo que la globalización tiene cosas maravillosas y cosas negativas, obviamente, ¿no es cierto? Pero, a ver, pasa lo siguiente, se lo voy a poner con un ejemplo así como bien pedestre. Es como que una persona llegara a un lugar, no sé, donde están todos desnudos, ¿ah? Y en una tremenda fiesta, sin respeto por ninguno por las normas y qué sé yo. Bueno, depende de quién sea esta persona. Si se va a desnudar también y va a adoptar el mismo criterio, o va a mirar todo esto, va a ver qué es lo que hace, se va a quedar, se va a tomar un trago y después se va a ir, o va a dar un portazo y se va a alejar. O sea, depende cómo llegamos. Y nuevamente llegamos a lo mismo. Chile es una nación muy nueva. Es una nación muy nueva, entonces esta globalización llegó muy fuerte a naciones muy nuevas como nosotros la chilena y con cambios muy rápidos, con enriquecimientos y desarrollos muy acelerados. Por lo tanto, claro, impactó mucho más fuertemente y nos dejó con una crisis de identidad, nos dejó más desnudos y mucho más volubles a las modas. Ahora sí, es verdad que en nuestra idiosincrasia hay muchos sociólogos, historiadores que dicen que nosotros somos grandes imitadores, ¿eh? Que toda la vida hemos mirado mucho hacia arriba, a los ingleses, a los franceses, acordarnos siglos pasados, las casas de la clase alta chilena, era como estar en París, exactamente igual. O sea, hemos mirado mucho lo que admiramos y lo hemos copiado. No es solamente una cosa de ahora. Claro, ahora la globalización nos ha permitido tener el mundo en nuestra casa, tenerlo adentro, tener todo adentro. Pero entonces nuevamente lo mismo. ¿Se trata de apagar el computador, o sea, de salir de la fiesta? ¿O se trata de prender el computador, tener la televisión, tener el celular, pero yo con mi identidad y con mis valores y con mi historia y mi manera de ser? Yo puedo ver todo como una amenaza o lo puedo ver todo como un aporte. Depende de cuánto yo estoy cargada nuevamente. Y esto es una misión muy importante para los papás y también para los abuelos que nos hagan los lesos, de cómo formamos a los hijos y nietos, cómo les cargamos esa mochila, para que no estén aislados del mundo, que todo lo vean como amenaza. No, 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 no. Sí, es cosa maravillosa. La globalización me permite entrar a museos, me permite conocer la ciencia como nunca, me permite tener contacto directo con el Papa en Twitter si quiero, incluso, y con líderes mundiales. Me permite llegar a los documentos más preciosos, a la música más maravillosa. Bueno, también me permite las peores perdiciones, ¿no? Ya perder mucho de mí mismo en este consumismo, en este encantamiento con las redes sociales. Bueno, nuevamente, ¿qué trabajo he hecho yo de mi personalidad, de mis límites? ¿Cuánto soy capaz de aceptar la frustración de que nadie me siga? De poner límite a mi uso de la pantalla, de poner límite a las modas que llegan de afuera y ser capaz de discernir qué sí y qué no, en mi libertad, por supuesto, y en mi propia capacidad de vida que voy haciendo y voy probando, ¿no es cierto?, con acierto y error, pero también con la formación que he tenido. Entonces, en los años 60 se decía, por favor, estamos desesperados con la televisión. ¿Qué hacemos estos niños en el año 70? Esta televisión que es re mala. Bueno, un gran sociólogo francés le dijo a su público, bueno, muy bien, pues papá, si estoy tan preocupado por la televisión,
apaguen la tele. Apáguenla, que sus hijos no vean más tele. Chuta, dijeron toda la familia. ¿Y cómo llenamos nuestro espacio? ¿Qué hacemos después sin televisión? ¿Qué hacemos? Porque lo habían llenado con televisión. Entonces no es la tecnología en sí, es cómo nosotros vivimos la globalización, cómo vivimos la tecnología. Claro, obviamente hoy día las tentaciones son enormes, porque las libertades y las posibilidades son muchas, pero eso requiere más trabajo interior, más ancla de la familia, más ejercicio responsable de mi libertad. Gracias de nuevo, Mariana. Yo creo que no hemos recibido eh, más preguntas. Acaba de entrar una, perdón. Dice, Ya estamos bien ya en la hora para no seguir la hora, lateando. así que, Oye, estamos bien para irnos a hacer la plaza familiar, para ir a cocinar, claro, ir al aperitivo ahora. ¿cómo logramos resignificar esto para que como sociedad nos logremos reconstruir? Es una pregunta complicada. Pero esa es un poco, dice, en Chile la pandemia llegó cuando muchos éramos testigos de una violencia irracional que aún se siente latente. ¿Cómo resignificamos esto para que como sociedad nos logremos reconstruir? Dejemos que sea esta No, la eso es última. una pregunta que te vamos a reflexionarla todos, pero solamente decirles que obviamente cuando la autoridad ha sido mermada, no solamente la autoridad presidencial, sino que la autoridad en la casa, la autoridad de los profesores, la autoridad, toda autoridad ha sido cuestionada, porque también la autoridad no se vio como servicio, se vio muchas veces como un aprovechamiento, ¿no es cierto? Bueno, entonces, rehacer lo que significa el servicio, rehacer lo que significa la autoridad, rehacer lo que significa la convivencia. Yo creo que hay una palabra tal vez que nos puede servir, que es el bien común. Volver a tener como norte el bien común. Y eso hay que llenarlo de contenido. Bueno, es la charla que les he dado hoy día, ¿no es cierto? Es la meditación que podemos hacer, son los actos que podemos hacer y pensar que hay un bien que es superior a nosotros, que nos influye a nosotros, que es un bien de vivir juntos, que es un bien de ser amables unos con otros, de volvernos a reconocer como chilenos, aunque pensemos distinto, aunque estemos en lugares diferentes, de volver a ser ciudadanos de un país que nos dé alegría de poder estar acá y no estemos pensando en escapar, estemos pensando en ir. Hay un trabajo muy grande y enorme y una posibilidad enorme de los cristianos, específicamente de los católicos, en este tema, de reflotar la doctrina social de la Iglesia y también nuestra forma de vivir y dejar que la gracia de Dios también actúe. Gracias de nuevo. Me corresponde ahora hacer un resumen, pero no lo voy a hacer porque son tantos los temas que hemos visto que probablemente el resumen sea más largo que la propia charla. Así es que agradeciendo infinitamente a Mariana, que nos ha dejado mucho en qué pensar, que nos ha dejado un mensaje súper importante, y es que no importa cómo estemos pasando esta pandemia y qué estemos haciendo, nuestro deber es humanizar nuestra vida y crear este núcleo, esta plaza familiar, donde podamos darle ese toque humano, ese toque cálido, y acordarnos de nuestros parientes, de los viejitos, de nuestros conocidos, de nuestros hermanos que están sufriendo y que todos conocemos. Ese es el punto principal, no perder el norte humanitario. El Espíritu Santo llega mañana, está con nosotros, pero llega mañana simbólicamente, para que nos dé fuerza y podamos emprender esta misión que nos pide el Señor de no descuidar a nuestra familia, a nuestros cercanos, a nuestros parientes, a nuestros hermanos, y buscar esta identidad que dice Mariana que tenemos que encontrar. Para cerrar, me gustaría pedirle, Padre Pedro, si usted nos puede dar una bendición para no alargar más esto y que podamos ir a construir nuestra plaza familiar. Agradecer en primer lugar a la Mariana por haber estado con nosotros, yo la conozco hace unos años atrás. Agradecer su reflexión, el tiempo que se dio para hacerlo y también para compartirlo con nosotros. Son reflexiones que de alguna forma nos ayudan a decantar este gran retiro de estos 2 meses que hemos tenido a propósito de la pandemia, incluso antes, en el estallido social que se llama, ¿no? Ha sido un gran retiro para reflexionar, para profundizar.
bien lo decías tú, ¿no? Que a veces nos hemos quedado con los frutos. La ciudad siempre nos hace ver que están los frutos, uno va al supermercado, están los frutos, pero para que esté ese fruto, hubo un largo camino del invierno, las ramas, el viento cortó las ramas, después vino la primavera, el follaje de la primavera, ¿no? Las hojas que también tienen su valor, su importancia. Y este tiempo es para darnos cuenta de la raíz, del árbol, de las hojas, no solamente del fruto. Por eso es un tiempo precioso. Hemos estado también aquí en este espacio, ciberespacio, desde también distintos lugares de Santiago y también de fuera de Chile, así que también saludamos a los que se nos han unido, especialmente de allá de Stratford. Así que agradecerte, y solamente terminar con una frase a propósito de ayer que estuvo de aniversario, o sea, estaba de aniversario del Papa Pablo VI, que cumplía 100 años de sacerdocio, y él, cuando fue a la ONU, en ese lugar, en ese periplo, por los años 60, recién nombrado Papa, como los 2 o 3 años, llegó y dijo un discurso maravilloso, pero de las cosas que uno recuerda, de las que leyó, es: no vengo como príncipe de la iglesia, ni menos como pontífice, vengo como cristiano experto en humanidad. Tenemos que aprovechar que nuestro cristianismo nos hace expertos en humanidad. Mirar a Jesús es aprender a mirar las raíces de los hombres y mujeres. Así que muchas gracias, Mariana, y que nos eduquemos a ser expertos en humanidad, cultivarlo. Y eso no se hace en forma express, no se hace express, se hace con el otro, en la oración, con los que sufren. La vida cristiana se hace desde todos los ámbitos, que nos armemos en forma integral. Así que, esperando la venida del Espíritu Santo, esta gran celebración que Jesús igual confía en nosotros a pesar de nuestra precariedad y nos regala su Espíritu, el que nos hace tener lucidez. Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Le rezamos a la Virgen también, que ella sí que es experta en humanidad, ¿no? Que nos mostró a Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Además, porque el día sábado siempre la Iglesia recuerda a María, que nos prepara para el domingo, que es el Día del Señor. Gracias, Mariana. Gracias a la pastoral familiar que nos ha convocado, y ojalá te podamos tener en otro momento para ayudarnos a reflexionar y todos podamos compartir. Gracias a ustedes, muchas gracias.